Bienvenidos a su segundo podcast, un podcast por Gramalote, Historias de mi pueblo. En esta ocasión, aprovechando las festividades que estamos por vivir, el tema será Navidades Gramaloteras. Vamos a empezar con este intro resaltando los aguinaldos. ¿Quién no recuerda haberlos jugado al menos una vez? ¿Pero qué son los aguinaldos y qué significan? Pues bien, buscando en la red nos encontramos unas definiciones. El aguinaldo en algunas partes del mundo es un pago de al menos 15 días de salario que recibe una persona trabajadora por un año de servicio. Si trabaja menos de un año, tiene derecho al pago de una parte proporcional. Ese derecho debe ser pagado antes del 20 de diciembre de cada año. El pago del aguinaldo es tu derecho y el de todos los trabajadores. Por estos lados del mundo, originalmente los aguinaldos se referían a los regalos que se daban durante la época navideña, pero con el tiempo ese término pasó a incluir una serie de juegos y actividades lúdicas que se realizan durante las novenas de Navidad, uniendo a familias y comunidades en diversión. Pues bien, hoy venimos a recordar aquellos diciembres que nunca volverán, con sus apuestas al zapatico de oro o tres pies, pajita en boca, o al beso robado, al sí, al no, en fin. Hoy vamos a dar un vistazo a las tradiciones de nuestro pueblo que han pasado de generación en generación, como un eterno legado. ¿Quieres saber más sobre nuestra historia y nuestras tradiciones? Pues acompáñanos en este podcast por Gramalote, Historias de mi pueblo. Comencemos. En este momento vamos a presentar al equipo de trabajo que está en este podcast a cabeza del municipio. Hoy nos acompaña el coordinador de la Oficina de Turismo. Edgar, bienvenido a su podcast. Preséntate. Buenas noches, sí, Amparito. Mi nombre es Edgar, coordinador de la Oficina de Turismo. De igual manera, queremos invitar a la población y municipios vecinos que llega el tiempo de las comparsas. Las tenemos desde el momento de el domingo 16 al 24 de diciembre. Y también para recordarles las festividades de las ferias de Reyes que dan comienzo el 3 de enero al 6 de enero, que están totalmente invitados. Muchas gracias, coordinador. Ahora tenemos a León David. León David. Buenas noches, sí, de nuevo aquí acompañándolos, pues contando algunos relatos de los que hemos conocido en estos años de existencia en nuestro territorio. Muchas gracias. Y por este lado tenemos dos panelistas muy importantes, los hermanos Carrero. Bienvenido, profe. Bienvenido, Pablo. Ahí los dejamos. Muy buenas noches. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación que me hicieron a este conversatorio sobre las festividades de fin de año que han sido muy tradicionales en nuestro municipio. Entonces, pues, espero pues colaborar con todo lo que me acuerdo de esos aguinaldos en el antiguo pueblo y en el pueblo en el cual hoy vivimos. Muy buenas noches. Pues es un orgullo pues estar por primera vez. Le decía yo a los compañeros que es primera vez que entro yo a conocer este recinto, muy bonito por todo. Pero sí, es importante decir que en estas festividades que se aproximan, pues es bueno recordar todos esos diciembres que ya hemos pasado nosotros y contarles a ustedes, a los que no han logrado pues enterarse de lo que se vivía en esas ocasiones. Entonces, más adelante estaremos comentando sobre eso. Bueno, y está dirigido este programa por quien les habla. Mi nombre es Amparo Ibarra Peñaranda.
miembro activo de la Asociación de Turismo del municipio de Gramalote, que busca hacer injerencia en este bello municipio desde diferentes renglones, y quisimos que se enfoque el turismo en algo que somos muy ricos, y es su religiosidad, apuntándole a un turismo religioso. Tenemos muchas cosas para mostrarles y queremos que ustedes, visitantes y turistas, aprovechen, vengan, compartan con nosotros todas estas experiencias tan maravillosas, especialmente en diciembre, que son fiestas decembrinas. Sin más preámbulos, vamos a darle inducción a este tema, los aguinaldos. Hablábamos al inicio de cómo, de un término pues legal, ¿no? Para nosotros hoy en día serían las primas navideñas, ¿no? La prima de diciembre y demás. Pero en nuestro cotidianidad se generaron unas actividades muy bonitas y hacíamos referencia a eso, ¿no? Unos jueguitos que se hacían y se apostaban cositas, donde durante todo el aguinaldo se generaba ese compartir entre la gente y la risa que provocaba. Yo creo que hay muchas historias. Aquí me están diciendo que sí voy a aprovecharlas, cuéntenos. Sí, a ver, ¿qué recuerdo yo de estos aguinaldos? En el casco urbano antiguo se apostaba a los aguinaldos de varias formas, y como lo decía, pues se apostaba algo, ¿no? Una botella de vino, bueno, en fin. Había modalidades para jugar, como era el beso robado. Me acuerdo tanto de una modalidad que era el tiento o al tiento, y detrás de los pinos que había en Gramalote se escondían los muchachos a cantar la zona, como decíamos, y gritaban "pao, pao" cuando a alguien le iban a pegar los aguinaldos. Entonces habían jóvenes, niños que se escondían y cantaban la zona. Y otras modalidades como el beso rodado, como pajita en boca, el gancho, en fin. Y yo, que uno estaba así haciendo jarra, como decimos, y le metían el brazo y le decían "mis aguinaldos", y esa era la, pues, y me debe una, me debe dos, vamos empatados, en fin. Entonces pues ese era el juego muy tradicional, muy, me acuerdo mucho. Nosotros jugábamos en la casa, los hermanos, tantos hermanos, 14 hermanos, pues celebrábamos la Navidad de esa forma, jugando a los aguinaldos. De los aguinaldos, ¿cuál era el más que se jugaba en ese tiempo? Porque había uno que sobresalía. Yo creo que el aguinaldo que más se apostaba era el tiento. El tiento era algunos golpeaban en la espalda y golpeaban duro. Y entonces el que decía mi hermano Pablo que pao, pao, pao era porque le iban a pegar. Pero se apostaba al no pisar el quicio de la puerta. Entonces eso lo apostaba uno en la casa. Entonces uno iba entrando y a uno se le olvidaba y pisaba el quicio, y allá estaba la hermana de uno o la tía o lo que era, y mis aguinaldos. Porque algunos soltaban la risa y no decían nada, no ganaba nada. Entonces sí, había que cantarlo, decirle mis aguinaldos. Y pajita en boca, pues imagínese usted con un palito todo el tiempo en la boca porque sabía que estaba apostando a pajita en boca. Jim, ¿usted de cuál se acuerda? No, la verdad no tuve la fortuna, no era muy sociable, de muchacho no era, la verdad no tenía mucha capacidad social. Pero quería aclarar una cosita, Amparo. Tal vez esa definición que usted lee primero es una acepción que se recoge mucho después. La acepción del aguinaldo es algo religioso mucho más antiguo que ese formato legal de pagarle a alguien por el trabajo o una valor extra a alguien por su labor. La acepción más antigua es esta, la celebración, la preparación, los juegos antes de iniciar, antes de llegar a la Navidad, a la Natividad del Señor. Entonces, para dar como esa claridad. Y pues se componía, además del juego del que están mencionando, pues de muchas otras celebraciones, ¿no? Muchas otras actividades que van ahí, cambiaban la preparación de los alimentos, habían alimentos especiales que se preparaban para esas fechas, por aquello de tratar de tener un depósito de alimento antes, para que cuando era la festividad no tuvieran que cocinar
Entonces habían una serie de actividades que se hacían especiales, empezando por pues esos juegos, pero además otras culinarias y otros eventos de otro tipo. De ese punto no estaba y voy a aprovechar que las redes están hoy conectadas con nosotros. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en La Voz del Viento. Los que estén ahí conectados, escriban a qué jugaban los aguinaldos, qué preparaban, cuál era ese platillo como favorito de la casa de cada uno de ustedes para estas temporadas. También Creando Sueños está conectado desde el enlace de La Voz del Viento y el municipio con sus plataformas también. Entonces, yo le hacía una pregunta, profe. ¿Qué tan bueno era usted para ganar aguinaldos? A ver, pues vivía la expectativa realmente. Vivíamos todo el tiempo, estábamos inquietos, tratando de ver quién se descuidaba para pues ganar los aguinaldos, porque al final se pagaba era el 24 de diciembre, o sea, se empezaba el 15 de diciembre y se pagaba era ya el 24. Entonces uno trataba de no dejarse ganar de la otra persona, sino estaba uno a la expectativa, pues para llevarle ventaja a la otra persona con la cual pues estaba jugando. Profe, ¿y qué apostaban? Como le dije, pues nosotros apostábamos por ahí que una botella de vino, que las galletas, que el tamalito, que si el tamalito que me tocaba a mí, pues de pronto pues me lo ganaban y tenía que pues pagar. Había ocasiones en que le quemaban a uno queso, ¿no? Le amarraban a uno conejo, no le pagaban. Sí, eso ocurría. Y a veces se tornaba en que me hizo trampa, ¿no? Que le debía tanto y usted ya me descontó y no me los había pegado esas veces, y se forma entre los hermanos, ¿no? Allá en la casa. Yo creo que nosotros, pues como es de saber, nosotros vivimos en la vereda Valderrama, en la finca Campo Alegre, donde hoy es Las Gemelas. Y nosotros, yo me acuerdo pues que en esa época pues había la cosecha nochebuenera no era una cosecha muy buena, entonces, pero siempre se buscaban obreros, entonces se aprovechaba los obreros de esa época para que jugaran el aguinaldo, y entonces, pero generalmente apostaban era los más mayores, a uno como que lo dejaban ahí apenas a la deriva, ahí como que uno apostaba con la hermana, con Teresa, con mi hermana, o con alguna amiguita, pero uno generalmente lo que decía allí hace un rato, ¿no? Uno no era así como muy de mucho ambiente en esa época, no era el ambiente de hoy en día, que los jóvenes son muy pilos y muy sociables ellos, entonces nosotros no le damos ni a los tobillos en esa época. Sí, y uno venía al pueblo cuando el papá le decía vamos, era porque venía a misa, y enseguida luego para la casa, pero uno apostaba en la casa del aguinaldo con la hermana, con una tía, y generalmente lo que decía mi hermano Pablo, pues es que uno apostaba, sí, la galletica, el vino, o de pronto decía, bueno, le apuesto ahí al almuerzo que le den mañana la carnecita suya. Y eso apostábamos. Nosotros de esa época que estábamos niños, jóvenes, de 13 años, uno en esa época, 13 años, era demasiado, era un niño todavía. Hoy en día un joven de 13 años ya le lleva a uno mucha ventaja. Bueno, tenemos ya participación en las redes, Carlitos, ahí ya nos han compartido. Los escuchamos. Lo escuchamos, Saúl. No ha dicho más nada. Bueno, listo. Jim, cuéntanos. Bueno, no, y los escenarios, ¿no? Decía Gallo que en la casa era donde se jugaba, pero a nivel del pueblo, todo, cualquier lugar era la calle, la plaza de mercado. Indudablemente el principal era la plaza, durante toda la actividad cultural que se desarrollaba desde las 4 de la mañana o antes, en algunas oportunidades hasta las 9 de la noche o más a veces, pues la plaza y el atrio eran el principal escenario de ellos, pero durante toda la extensión del pueblo, la calle, el día, la hora de hacer mercado, en cualquier momento, iban a jugar los aguinaldos o a competir por esos premios. Bueno, pariente, ¿y usted qué?
¿No? ¿Ustedes no jugaban allá de pronto? Porque sí era un evento, por lo menos mi mamá me contaba, acá hay un poquito de historia. Ustedes recordarán al padre Clavijo. Dicen que era un sacerdote muy serio, ¿no? Pero tenía un amigo en el pueblo con el cual sí jugaba y apostaba a los aguinaldos y era bueno, ustedes me dirán cómo se llama realmente ese juego, ¿la estatua? ¿Sí? ¿Así se llama? Bueno, pues había unas dinámicas. Era el beso robado. Seguramente, pero estaba echando mucho cuento. Ahí aprovechamos las amigas de una vez. Bueno, véalo, ahí está pintado. Entonces, eran dinámicas muy interesantes. No sé, creo que eso se perdió un poquito. O sea, uno ya no escucha eso. Sí, entonces, cuéntame. Hoy en día ya los pocos juegan los aguinaldos. Son muy pocos. Tal vez para darle como una nueva, ¿cómo se llama esa palabra? Como hacer una socialización para que el pueblo otra vez comience con retomemos esas tradiciones. Ya que tocó este tema, dentro de la introducción a los aguinaldos, nosotros teníamos Gramalote renace con historia y turismo. Esa es una frase muy emblemática para nosotros, la Asociación de Turismo, que queremos rescatar todas esas tradiciones y esta es una de las injerencias que queremos hacer. Una vez más, las festividades religiosas hacen presencia viva en la realidad de los gramaloteros actuales y en esta noche vamos a resaltar la importancia del turismo religioso que queremos impulsar en este nuevo Gramalote, en un ejercicio de rescatar la historia y la cultura con las festividades decembrinas. Festividades, se nos vienen esos momentos tan importantes y emblemáticos porque creo que dentro del trasegar del tiempo de estos casi 14 años, eso no se ha perdido, ¿no, Gino? Siempre ha habido el tema de esa actividad. Aparte hay otras festividades también, sí. Pero sí estamos a puertas de empezar ese tema de las comparsas, de la madrugada, porque el gramalotero es bueno para madrugar. Somos los únicos que todavía nos levantamos a la misa de 4 de la mañana y como un ejercicio muy importante desde mi casa, nosotros jugábamos los aguinaldos con el Niño Dios. A ganarle los aguinaldos al Niño Dios madrugando a las 9 de la mañana. Uno estaba pelado, pero uno era la ilusión de ganarle al Niño Dios esos aguinaldos y el premio era poderle pedir un deseo al Niño Dios ese 24. Bueno, acá tenemos a Hazar. ¿Cuántas historias de amor se construyeron alrededor del parque y de las apuestas de aguinaldos? Felicitaciones a mi alumna tan querida, saludos a mis compañeros de estudio y demás integrantes de la mesa. Jaime Arévalo de Cúcuta. Ay, profe, claro que sí, cómo olvidarlo, por Dios. También Ramón Elías Botello Camacho, buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, Ramón Elías, por estar ahí conectado también a La Voz del Viento. Muchas gracias y esperamos tener más participación de otras. Ok, perdón, no lo había visto. Aparte tenemos Hernando Ramírez Yáñez. Se hacía la novena con el padre Clavijo y el 24 de diciembre nos daba regalos, un carrito y muñecas a las niñas. Pedro Luis, felicitaciones a Amparo y al grupo de panelistas. Gracias, Pedro, miembro activo de Azotugran, Asociación de Turismo del municipio de Gramalote, por estar ahí conectado. Christopher Vargas Riveros, saludos a todos, qué bonito programa. Muchas gracias, Cristo, por estar ahí conectado. Lo vimos el mes pasado y ahorita está ahí pendiente también. Muchas gracias. Esperamos ahí que nos cuenten por la plataforma a qué apostaban en los aguinaldos. Cuéntenos, queremos saber esas historias que están allá guardadas en cada una de las casas y que de pronto pues también nos queda pendiente lo de la gastronomía, ¿no? Por ahí tocaron el tema. Lo de la plaza principal que era, pues en Gramalote, pues lo poco que conocí yo después de otros pueblos, muy pocos utilizaban la plaza y el atrio en esa forma social de que nosotros lo utilizamos. La plaza de la restauración y el atrio eran el escenario social o sociocultural de Gramalote por excelencia. Los pueblos que han dado, nadie lo utilizaba tan bien como lo utilizaban en entonces. Y ese diseño, ese laberinto de cipreses, pues era un escenario ideal para todos esos juegos, para todos esos eventos. Entonces, como que se juntaba el escenario, esas condiciones de misterio, del laberinto de pinos, del escondite,
para hacer todos estos juegos. Ahí pueden haber una cantidad de historias y como dicen, los noviazgos, cuántos noviazgos se iniciaron y cuántas parejas, cuántos de nuestros padres o de los padres de las generaciones más nuevas tienen su origen en esos juegos, en esos eventos que se hacían en torno a esa Plaza de la Restauración. Bueno, acá tenemos a Hernando. Qué bueno que se pusieron a participar. Excelente. Mira, Hernando Ramírez resalta 32 años consecutivos participando con el redoblante en la papayera. ¿Quién no se emocionaba al escuchar los tambores, esas trompetas, mejor dicho? Eso era algo que lo emocionaba a uno en aquellos momentos y yo creo que lo escuchamos todavía y nos emocionamos. Hazar Gutiérrez, las procesiones de los faroles, claro que sí, eran maravillosas. Eran unos temas muy importantes. Dentro de este podcast tenemos 3 momentos importantes que queremos resaltar, ¿cierto? Ya hablábamos de cómo le apostábamos los aguinaldos al Divino Niño, a madrugarle a las 9 mañanas, pero no solamente estábamos en la víspera, ¿cierto? Con las comparsas y todo ese folgorio que se hacía en torno a la bulla y a la misma festividad de esas tardes, de esos mediodías que nos generaban tantas emociones, sino que en las noches los niños con sus faroles rumbo a las ermitas a hacer la novena en el sector que le correspondiera para poder finalizar con el tercer momento. Entonces, este podcast vamos a entrar a esa fase donde vamos a tratar esos 3 momentos, ¿cierto? La víspera, las ermitas, la visita a las ermitas y finalmente la novena en la madrugada para el 24 ganarle los aguinaldos. Amparo, para resaltar una cosita muy importante, un componente muy importante que era la banda de músicos. La música estaba ligada a Gramalote desde sus inicios. Dicen las leyendas que el mismo Secundino Jácome es un gran intérprete de música y él instruye a algunos muchachos en ese ejercicio de meterlos en la música. Y para principios de siglo hay grandes bandas que se desarrollan en Gramalote. 2 y hasta 3 bandas de vientos están en el mismo momento en Gramalote. Entonces imaginen que ese componente de la banda de vientos es muy importante. La banda Santa Cecilia, que hablan por la edad de 1920, 1930, después liderada por don Pacho Lizarazo, y ellos son los que alegran ese momento. Y nosotros, pues los que estamos aquí en las últimas generaciones, pues recordamos, a las 3 de la mañana salían la banda de vientos, don Mercedes, don Marcos Sepúlveda, los Ramírez, a hacer recorrido a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, para despertar a la gente, para que, bueno, se vuelan pilas para el templo. Yo recuerdo unos años en los que por alguna circunstancia no hubo financiación para esos músicos expertos y recuerdo a la banda del Mayor Estruendo, que era los hermanos Sepúlvedas, ¿sí? Pero ellos salían y hacían el ejercicio de levantar la gente, darle la vuelta al pueblo con los instrumentos, los que habían heredado tal vez de don Marcos Sepúlveda, pero hacían el ejercicio. Y vea, ahí está Nando Ramírez, que es de las últimas generaciones con su redoblante, pues hizo ese ejercicio también de acompañarnos. Ya cuando viene la banda Reloj Lunar después, que ya se convierte como en ese semillero de chicos que participan también en esas actividades decembrinas, que son muy importantes. Yo tuve la oportunidad de lo que dice Jim, de cuando no hubo ese recurso para la música de diciembre, la banda papayera, con Evaristo, que desde acá le estamos deseando pues que se recupere. Pues con ellos salíamos, Omar, compadre Omar, Leito, que ya no está con nosotros, Martín, Nelly y Eddie, y Evaristo, que era el hombre, el líder, porque él era el que de la trompeta. Sin saber tocar trompeta, Evaristo se las ingeniaba. Y Omar Sepúlveda, ellos hacían su fiesta y salían, iban hasta el sector que le correspondía y le tocaban ahí para que ellos acompañarlos hasta el parque principal antes de la misa en la madrugada, a las 4 de la mañana. Ellos a las 3 de la mañana ya estaban tocando. Y eso era muy importante. La familia Sepúlveda fue clave en todos estos eventos. Lo de los faroles que mencionaban también ahí en esos comentarios que hacen en la red, eran muy importantes. Eran 100, 120, 130 niños que eran juiciosísimos en asistir todas las noches, porque todas las noches le daban una boletica y el 24 de diciembre usted acumulaba las boletas y las entregaba al cura y el cura le devolvía un regalito. Entonces eran eventos muy importantes que estimulaban. Y las procesiones en busca de la ermita eran espectaculares, esa cantidad de niños tan impresionantes cargando
pues, los farolitos para acompañar la procesión hasta cada una de las ermitas que se realizaban. Recuerdo también en cuanto a las vísperas, antiguamente pues no había comparsas, sino era disfraz. Y había un grupo de personas en Gramalote que tenían el disfraz. Recuerdo mucho a José Cáceres, Mamita, eran profesionales. que era profesional y él tenía su grupo, y todas las veredas, todos los sectores lo contrataban, o sea, salían todos los días a corretear, y era una persona que corría muchísimo, y le daban a uno unas muendas de pelotas, porque utilizaban las pelotas de las vejigas del cerdo, de la vaca, o medias llenas de arena o de acerrín, y el que se dejaba agarrar le daban unas muendas. ¿Quién fue el de la iniciativa de las comparsas? Ahí ya para... La iniciativa de las comparsas, pues un registrador, don Hernando Lizarazo, quien lo conoce yo creo, él fue el que lideró las primeras comparsas. Era muy entusiasta don Hernando, creo que todavía vive, creo, por ahí tenía un negocio en Cúcuta. Y ellos fueron los que iniciaron con las comparsas, porque sí, lo que dice mi hermano pues es muy cierto. Anteriormente las veredas se encargaban de sacar un disfraz. A mediodía salían un rato, en la tarde, pero ya era poquito lo que salían, pero hacían su show. Habían vacas de candela, que le metían candela, le hacían una vaca de candela con una hoja de zinc que le doblaban encima y le ponían cachos y le prendían fuego y lo toreaban allá. El famoso Zorrillo, ese es experto en eso. Y había en esa ocasión también las veredas que tenían su disfraz propio, que era Jácome. Boyacá tenía también su disfraz propio, que eran unas veredas muy organizadas, y el Zumbador, y el gremio de peceros, que eran únicos. Ese toro nunca ha faltado, ese toro siempre ha sido el atractivo de Gramalote, el toro de los peceros. Yo les he seguido el rastro por allá hasta 1950, con la gente, conversando con los más veteranos, y les he seguido el rastro de ese disfraz por allá hasta 1950, de manera que eso tiene que ser mucho más antiguo, ese disfraz. La gente cree que eso es reciente, ¿no? El disfraz es mucho, mucho más antiguo. Por 1900 llegan turcos, sirios y libaneses, toda esa gente, todas esas culturas de pronto enriquecieron esa partecita aquí en lo local y empezaron a estimular eso. Y antes con alguna organización también lo había. Lo que pasa es que hay un momento de nuestra historia en que muchas de esas familias prestantes que organizaron todo ese ideal, los extranjeros, se fueron en busca de la ciudad y se llevaron todas esas iniciativas con él. Los que nos quedamos, no, como que no nos pareció, y entró en una decadencia, que solo hasta 1987, 89, vuelve y se reinicia. Después, con la llegada, los sacerdotes empiezan también a vincularse a ese evento, Rafael Cárdenas, y a estimular, ya a generar ideas, a proponerle a la gente que, a ver, recuerdo un año, por ejemplo, ¿qué necesita? La idea de las comparsas era, ¿qué necesita Gramalote? Entonces, el tema era ese, que usted, como organizador de la comparsa, buscar un tema de algo que necesitara Gramalote. Entonces, sacaron la Plaza de Toros, cuando eso estaban en búsqueda de costelar, o cuando eso era permitido. Entonces, la gente proponía esos eventos, y el tema de la comparsa eran esos temas de que algo que le faltara a Gramalote. Y ahí viene esa nueva explosión de la participación de la comunidad. Y Gini, creo que hubo una familia importantísima, de la familia del padre Clavijo, que ellos fueron los gestores, los organizadores de los globos, que hoy en día no, pues por muchas razones no se pueden utilizar porque pueden ocasionar accidentes. Pero ellos fueron los que trajeron los globos a Gramalote. Los sobrinos del padre Clavijo eran muy entusiastas y ellos organizaban en la mañana, ahí empezaron en la mañana después de la misa, esos juegos que se hacían últimamente en el parque. Ellos traían patines y hacían juegos. Pues claro, ellos venían de las universidades. Aquí uno, escasitamente lo que uno veía. Nosotros ya hablábamos hace un rato que Mamita, que era uno de los que organizaba los disfraces de las veredas, pues siempre era lo mismo. Entonces ya empezó a decaer y por ende aparecieron
hubo la necesidad de como de reactivar algo que fuera mejor, entonces las comparsas. Sí, sí, indudablemente la familia Clavijo pues, fue una motivación, al menos para el tiempo de nosotros. Como les decía, pero nosotros desconocemos esos originales, que probablemente habrían algunos eventos también extraordinarios, porque ellos venían de las Europas. Y entonces traían unas ideas más brillantes, ¿no? Espectaculares a la gente que habitamos este territorio. Pero al menos los que se descifraron en nosotros pues fueron ellos, porque los vivimos ahí, a esos chicos, el grupo, porque se venía toda la familia, no recuerdo si el apellido de ellos era Clavijo, no, creo que la mamá era la que era Clavijo de ellos. Y empezaron y nos enseñaron el arte, y los gramaloteros lo copiamos y lo engrandecimos. Yo recuerdo un año de un globo de 240 pliegos. Eso es un salón de 3 metros, hermano. Eso es una cosa impresionante que logramos hacer, logró construir ese grupo de muchachos. Tiempo después, lógico, los Clavijos estamos hablando de 1967, 68, 72, que estuvieron ellos acá iniciándose. Y esto de lo que estamos hablando, de los grandes globos de los 80, ya fue que desarrollaban esas cosas que eran descomunales eran. Lo de los concursos, indudablemente la emisora también fue un gran gestor, los amigos de la emisora, los directores de la emisora, porque eso se transmitía. Y entonces eso estimulaba más a la gente, y había un animador en el escenario, y estimulaba también estos ejercicios, ¿sí? La transmisión en vivo, y las transmisiones en vivo que hacía la voz de San Rafael, eso estimulaba porque la gente lo escuchaba y se venían, vámonos allá a la comparsa. Entonces era muy importante ese estímulo que dio la emisora también. Casualmente Hernando Ramírez Yáñez hace mención a la tradición de los globos que la iniciaron los sobrinos del padre Clavijo cuando venían de Bucaramanga en diciembre. Vea que estaban como conectados, ¿no? Ustedes no habían visto el mensaje todavía cuando ya estaban hablando de esa actividad tan bonita que es la del cierre de año, con lanzar esos globos, las promociones, principalmente como ese acto tan bonito de venir nuevamente al pueblo y hacer ese acto. Hace rato hablábamos de cómo el gamalotero es bueno para madrugar, ¿no? Entonces, teníamos unos despertadores muy importantes, ustedes hablaban de la papayera, pero en Santa Rosa teníamos un despertador muy interesante. ¿Sí recuerdan quién era? ¿No? Don Pedro Méndez, que pues ya no está con nosotros, pasaba desde la casa de él y se paraba en el filo abajo a silbar con ese artefacto, y empezaba casa a casa a tocar ventanas, a tocar puertas, hasta que llegaba al parque. Pero ahorita acaban de tocar otro punto interesante, ¿no? La emisora cómo hizo énfasis en eso, y tuvimos otro despertador. ¿Recuerdan cuál era? El despertador musical. Si ustedes están allá en la red, lo recuerdan, escríbanlo acá y los leemos, a ver si recuerdan. Mientras tanto, acá los escuchamos. Pablo, un momentico. Dale un saludo a nuestro alcalde Álvaro Cardoso Reaño, que es el promotor de este evento. Siga, Orlando. Sí, hablando del despertador, pues ya no le metemos el lleno. Don Misael se ingenió la forma de grabar el rebuzno del burro. Y nos contaba hace un tiempo que duró, yo no sé cómo haría, pero duró varios días para poderle grabar el rebuzno al burro de Don Lucario Gutiérrez. Me imagino que le dejaría. Fueron las triquiñuelas de Don Lucario Gutiérrez el que logró, porque cuando eso no teníamos celulares, era una grabadora lo que había que llevar, es un elemento, cinta magnetofónica, esas cosas que pues los muchachos ahora no tienen ni idea de cómo puede funcionar eso seguramente, pero era mucho más difícil. Y don Misael se fue a la finca de Don Lucario, y eso hubo que hacer una cantidad de estrategias para lograr grabar el rebuzno del burro. Pero Don Lucario era un tipo supremamente creativo, que conoce su animal y sabía que lo podía hacer estimular. Entonces lograron grabar eso, y durante muchos años el despertador musical del aire duró en mañanitas decembrinas, que era como se llamaba, que yo no sé, don Misael no creo que dormía, porque nosotros nos acostamos a las 9, 10 de la noche, y él a las 3 de la mañana ya estaba en el aire transmitiendo y despertando a la gente para que se viniera a la Santa Misa. Le colocaba a todo el mundo, él llamaba, decía despertador musical de aire para don Roberto, por ejemplo. Citaba persona por persona, familia por familia.
Y precisamente también era un punto esencial, ¿no? Que uno se levantaba y había ya las señoras que hacían el café y las arepas, y eran famosas, arepas famosas, la de la señora Mantilla, la de don Simón Romero. Sí, a ver, dice acá Amparito, era un estímulo para madrugar. Recuerdo yo de mis hijos, más que todo, pues madrugaban era porque cuando salían de misa se le pegaban a uno a la arepita y al café, y luego pues a jugar a la concha, como llamamos, a la lleva, y a participar en los concursos que hacía cada grupo, cada sector que le correspondía, y había pues sus premios, y lo hacían de diferentes formas, y los jóvenes pues participaban muchísimo en esas actividades. Vamos a aprovechar en este momento para decirle a todos ustedes que visitan a Gramalote, que vienen en plan turístico, ¿qué hay para hacer en Gramalote? Mire lo que tenemos para ofrecerles durante esta temporada decembrina. Empezamos con las comparsas al mediodía, en las noches hay actos culturales, y si quieren madrugar al día siguiente hay concursos en el parque, música, mejor dicho. Entonces vamos a estructurar ya este podcast en esos 3 momentos. Vamos a entrar un poquito más en detalle sobre las vísperas, con esas comparsas del sector que le corresponde. Empezamos ahorita el domingo, ¿verdad? Sí, señora, el domingo. Bueno, Jim, cuéntanos, que tienes cuento y a mí me interesa. No, quería hacer un poquito más de énfasis en la parte religiosa. La ermita eran unas cuestiones muy elaboradas. La gente montaba en su esquina, en la esquina que le correspondía, unos escenarios muy bien montados. Eso montaban telones, bueno, absolutamente toda una escenografía espectacular, y en oportunidades los actores no estaban, no estaban de muñequitos nada más, sino actuaban y tenían un intercambio de palabras, y era todo un evento. Las ermitas, que creo que eso sí hemos tenido un bajonazo bastante grande. Entonces la gente, nada más por la novelería de ir a ver actuar a X o Y persona, asistía hasta ese rincón, hasta esa esquina del sector que le correspondía. Mire, Jim, hablando sobre eso, en las ermitas, y tenemos ella era un factor importante en Santa Rosa. La Virgen en Santa Rosa siempre, Amparito, era especial, Amparito, la Virgen, porque era como un orgullo para la familia que hacer parte de esa ermita. Y en la época de ellos, ¿no? Porque la época de nosotros, cuando el padre Clavijo, pues eso era muy solemne, eso era una cosa increíble. Pero ya en las épocas más modernas, pues ya había el micrófono para poder hablar, pero en esa época no, eso ahí tocaba era a capela, sí. Y lo importante de las navidades de nosotros, niños, pues era la cantidad que hablábamos hace rato de los faroles. Y había gente que le apostaba a ese farol. Yo me acuerdo de un señor de don Abraham Villamizar, Pedro Villamizar. Ese señor se sacaba un farol y le ponía baterías, y claro, ese concursaba, nadie le quitaba el puesto, porque era único. Y los niños todos eran con faroles, porque el padre Clavijo así lo exigía. Y pues era serio, pero era muy, él tenía mucho carisma para eso. Y le daba regalo a todos. Yo no sé de dónde sacaba plata, pero le daba regalo. Sí, todos los niños que llevaban la boletica participaban allá en la entrega de premios. Pero entonces hagamos como un resumen de lo que se componía el evento. El evento se inicia el día anterior. La primera novena es el 16 de diciembre. Y el evento lo recibe cada vereda o cada barrio, cuando esas eran más protagónicas las veredas, cuando ya entramos nosotros a conocer. La vereda era más protagónica porque era donde estaban los gamonales, los jefes, los duros, los que tenían el billetico. Y la pólvora, la música, la pagaban ellos y ese cuento. Entonces la novena se empieza en la víspera con a las 12 del día, sacar esa comparsa. Luego en la tarde la misa de la ermita y los disfraces que salen de nuevo y los concursos. Y en la mañana del día siguiente, pues la misa y el concurso. Y entregan, ya ese día ya se termina ese día y empieza el siguiente sector otra vez
al mediodía, con la comparsa, con la ermita, con los concursos de la noche, que en los últimos años pues se volvió muy cultural, y entonces salía la danza, y salía el que hacía fonomímica o el que cantaba, y lo más espectacular era ver a aquella persona que nunca salía, pero esa noche por participar en ese evento salía con su acto. Entonces era muy bonito, fue un tiempo muy cultural. La emisora, lógico, nos metió en ese mundo. La Voz de San Rafael, la gente no aprecia la siembra que hizo La Voz de San Rafael, porque era lo más escuchado por aquí, ¿verdad? Entonces ellos lo metieron. La emisora viene desde antes de Padre Clavijo. El Padre Clavijo es una herramienta posterior, pero ya viene desde antes del Padre Clavijo, ya se inician esas emisoras. Ya está un señor de las ondas del Peralonso, de Gotardo Arévalo, que él es un criollo que se da las mañas de construir un transmisor, de conseguir un transmisor, y él inicia con ese cuento también ya desde lo privado, no tan solo desde el cura, desde lo privado. Entonces las emisoras son un componente que nos da mucha fortaleza en nuestra cultura. Bueno, vamos a aprovechar porque acá siguen activos en La Voz del Viento, acá nuestros. Profe, claro que sí, las mañanitas decembrinas y los concursos después de las misas de aguinaldos, ¿cómo no? También el Hernando Ramírez, las novenas bailables, donde don Antolino Niño, después de la misa de 6, a las City Halls. Sí, la recuerdan, cómo no. Maestra, a ver, tenemos más. Ustedes tienen allá en las otras plataformas que nos compartan quiénes nos están escribiendo, las personas que nos siguen. Recordamos las emisoras. Hoy son las plataformas digitales quienes nos facilitan estos espacios para poder llegar a ustedes allá en la comodidad de sus casas, llevarles todos estos cuentos, todas estas historias tan maravillosas. Claro que estamos en una desventaja grande, ¿no? Porque en la era digital le da acceso a usted a cualquier lugar del mundo y se pierde lo autóctono. La emisora se entraba, porque era la única que entraba bien en todos los radios, entonces tenían que poner a La Voz de San Rafael, pues puede ser mal pensado, porque las otras salían chicharreal que no se entendía nada. Entonces La Voz de San Rafael se absorbía toda la audiencia, mientras que hoy cualquiera puede pasar por encima de este programa ahí en la web y termina viéndose uno de por allá del Japón o no sé dónde carajos, pero menos lo nuestro. Entonces hoy con esta de las redes, aunque es una gran difusión la que hay, estamos muy expuestos a que entren otras culturas, a que la gente se vaya a ver otras cosas y no conozca estas realidades que fueron las que nos formaron, las que nos dieron, las que nos hicieron pueblo. No sé cómo, Carlitos, si alcanza la gente, están viendo seguramente de fondo una presentación de fotografías antiguas de lo que eran las festividades, seguramente después de los 70, 80 tal vez, las que hay más antiguas. Antes las cámaras fotográficas eran más exclusivas, aunque tenemos 120 años de fotografía en el territorio, pues hasta hace apenas 40 años fueron haciéndose populares y lograron personas muy curiosas como don Lucho Ramírez, que nos dejó un caudal extraordinario de fotografía, porque él llegaba a su pueblo y era a tomar fotografías, y nos dejó la mayoría de estas fotografías que ustedes están viendo de fondo son hechas por don Lucho Ramírez. Y nos dejó todo ese legado, o es porque todavía está, pero nos dio todo ese legado para permitirnos recordar. Después, como para ir avanzando, no sé, en esto, viene hasta, decíamos que después, al final de los 80 se forman las comparsas con don Armando Lizarazo liderándolo, no digamos que fue el exclusivo porque fue un montón de gente, lo que pasa es que él era como el registrador y entonces era la persona visible, pero había una cantidad de gente detrás de él que estaba motivando a sus sectores, a sus barrios, y lograron imponer esa moda de las comparsas. Para el 2004, ya el municipio está apoyando económicamente las comparsas. Al final de los 90 ya empezó a apoyarse la comparsa con algunos recursos, unas bobaditas. Y en el 2004 recuerdo muy bien que don Enrique Ibarra presenta un proyecto al Ministerio de Cultura. Fue la primera vez que Platas de Bogotá nos la envían para que nosotros hagamos esa financiación. Y entonces ya, Carlitos, si usted nos pudiera mandar imágenes de una carpeta que se llama 2004, podamos ver esas primeras experiencias cuando ya el Ministerio de Cultura entra a financiar
esos eventos. O sea, ya hay unos recursos, aunque eran unos recursos muy pequeñitos, sí, Platas de Bogotá empiezan a financiarlo. Para el 2005 ya estamos respaldados por esos recursos y tiene como un nuevo esplendor. Durante de esos 90 a los 2000, nosotros nos enfrascamos mucho en el marot, en la carroza, ¿sí? Era muy importante. Después de ese 2005, esa nueva modalidad, esa nueva forma de ver la festividad, se empieza a decir, no, hay que sacar gente, hay que sacar la gente, que sean cantidades de disfrazados. Y llegamos a tener días espectaculares de 100 disfrazados con un solo tema, articulados en un solo tema. Un 24 de diciembre, pues soy muy curioso en cositas, y conté 600 personas dentro de la comparsa. O sea, en las 9 comparsas que salían, o las 7 que son las que siempre salen, hay 2 que siempre nos fallan por ahí, pero 600 disfrazados. Imagínense usted una proporción de esas en un pueblo de 3.000 habitantes y haber 600 disfrazados. O sea, el 20% de la población estaba metida dentro de la comparsa en sus disfraces. Entonces, eso es algo, hombre, que Barranquilla logre, no sé, 200.000 disfrazados en comparsa, pues eso, la proporción. Nosotros en esos años donde se estimuló la cantidad, estimular la cantidad de personas, pues fue bastante exitosa, porque se sacó mucha gente en los disfraces. Y empezaron a concursar ya, pues con algunas calificaciones, pero el número de participantes, pues, esos ganaban más puntos. Si usted sacaba más gente, ganaba más puntos. En la uniformidad, empezaron a hacer unas calificaciones como más craneadas, más pensadas, las 5 o 6 ítems que se calificaban para que el 24 de diciembre el alcalde se parara ya al frente y leyera quién fue el que ganó. Y pues la mayoría quedábamos arrechos porque a nadie le gusta perder. Y no vuelvo a participar, y yo esa vaina no vuelvo. Y al año siguiente era el primero que estaba otra vez metido, porque cuando llega la Navidad uno se entusiasma y se mete en el cuento. Bueno, acá siguen activos en la red. Muchas gracias por estar acá en La Voz del Viento. Ramón Elías Botello Camacho, ¿cuántas historias por contar? Bueno, pues cuéntenos historias ustedes también desde las veredas. Ahorita se viene también otro, este es como spoiler, ¿no? Hay un temita que también por el tema de los disfraces que se hacían en las veredas, ¿no? Es spoiler, ya más adelante hablamos de qué es festividad, precisamente aprovechando que tengo aquí a los hermanos Carrero, ¿cierto? ¿Alguien más que tenga historias? Cuéntenos, aprovechemos estos espacios y enriquezcamos estos momentos tan maravillosos. Veía las fotos, Jean, es que Jean viene y nos enriquece todos estos espacios con toda esa historia y toda esa recopilación, ¿no? ¿Cuál recuerda que era el tema central hablando de Jacome? ¿Cuál recuerda usted? A ver, yo creo que el tema central de Jacome, siempre uno era atento porque ellos salían, Simón Bolívar, Santander. Libertadores. Sí, ellos son los personajes. Unas de máscaras la en malla, sí, hechas, entiendo, por don Pacho Márquez, Pacho Morales. Pero espectaculares, en malla, no eran en angeo, cuando eso no había plástico, ni claro, silicona, ni esas cosas que se hacen ahora. Entonces era en malla. Y unos trajes muy bien confeccionados. Y salían charreteras. Con sus respectivos caballos. Y a caballos, sí señor. Era el disfraz más completo. Y le voy a decir algo, por ejemplo, Boyacá también tenía un disfraz muy bueno. Y había un personaje importantísimo que era un señor serrano que salía en el caballito. El caballito campero. Sí o no, era único. Y era un espectáculo verlo. Era único, él se encargaba de ese disfraz. Entonces son cosas que uno a veces Pacho Serrano. no vio, sí. Entonces uno lo cuenta porque de pronto lo logran ver por ahí en fotografía. ¿Quién es ese señor? Entonces uno decía, pues don Pacho Serrano, sí, ellos eran los encargados de organizar ese disfraz. Y muchos personajes que se ocupaban de un disfraz en especial. Carlito, usted vea si nos lleva al 2005. Todo eso todo eso construyó comunidad. Todo eso seguramente sirvió para que, como decíamos hace un rato, cuántas parejitas no salieron de la organización del disfraz también. Entonces, todo eso eran escenarios sociales en los que fortalecíamos nuestros lazos de amistad y, ¿por qué no, hasta matrimonios? Ahí quién sabe cuántos también se baratarían, porque a veces se desordenaban unos también. Hoy uno se quedaba hasta tarde de la noche trabajando
haciendo esa comparsa. Era impresionante. Mire, Yo alcanzar a rodar los últimos años del 2000 hacia acá, y era gente que trabajaba hasta medianoche. Y al otro día temprano estaba porque había que tener los tantos disfraces para el día de la comparsa. Mire, yo le comento algo importante, que sería tan bonito trabajar en esto, que uno ponía a trabajar a los señores Balcaceres, que era difícil ponerlos a trabajar a ellos. Y don Luis, Antonio, ya ellos no están con nosotros, y duraban con nosotros trabajando, haciendo la comparsa de San José y Casaverde hasta las 10, 11, 12, 1 de la mañana, ahí enfrascados en esa comparsa, porque había que salir bien. Entonces imagínense usted el entusiasmo que la gente le ponía a esa comparsa que le correspondía. Los lazos sociales que se generaron ahí fueron muchísimos. Y el 24 de diciembre, pues al ver toda esa cantidad de gente, pues ya se empezó a convertir en atractivo para los vecinos, nuestros pueblos vecinos. Y se fue contagiando, porque yo entiendo que los pueblos vecinos empezaron tiempo después a contagiarse de eso y ya lo viven también la Navidad de esa misma manera. No sé hasta dónde vamos a avanzar en este cuento, ya llevamos la hora, no sé, los muchachos de la transmisión puedan seguir, tengan... pero hay otras actividades, ¿no? Además de las comparsas, cuando terminaba el 24 ya venían otros eventos también, que eran un espectáculo, que eran el Día de los Inocentes, que era también algo muy particular, el Día de los Locos, que era también toda todo un evento, y el Día de Globos, que ya eso es a partir de los últimos 30, 40 años tal vez, donde se concentra la actividad el 31 de diciembre, porque los globos era algo que hacían regado durante la Navidad, pero en los últimos 35 años tal vez es donde empieza a concentrarse la actividad en el 31 de diciembre, donde ya empiezan a reunir las diferentes promociones, es el día que se encuentran, y son rituales extraños, son muy paganos tal vez, porque las festividades gramadoteras son una mezcla extraña entre lo religioso y lo pagano, ¿no? Rezamos y pecamos y rezamos y empatamos la vaina, ¿no? Entonces es una mezcla extraña la que vivimos. Es el ritual de los locos, por ejemplo, yo lo he seguido en los antiguos mucho tiempo atrás. Lógico, muy cambiante. También fue una festividad que cambió muchísimo la forma de practicarse, pero sí desde mucho antes de nuestro tiempo reciente, nuestros abuelos lo hacían, jugaban a esos benditos locos. Algunos se hacían picardías. El señor del lechero, por ejemplo, tenía que salir ese día, tenía que traer en su carro machete, hacha, y bueno, no había motosierra cuando eso, pero porque le tumbaban los árboles, los locos habían llegado y habían tumbado árboles sobre la vía, entonces le tocaba a esas horas de la mañana que él salía a 4 o 3 de la mañana, ponerse a tirar charapo para abrir el paso que recuperarle. A los vecinos iban y le soltaban los terneros, entonces cuando el tipo llegaba a la casa, al ordeñadero, los terneros estaban mamados, porque para mí, yo recién bajé al pueblo, nosotros vamos a vivir al pueblo en 1968, y una de las cosas, de los traumas de mi vida, fue vivir esa experiencia, porque salimos a mirar la vaina que estaba pasando en el parque, y nos salimos ahí a la alcaldía, al parque, cuando empieza esa tragedia tan terrible de botar 15, 20 canecas de gasolina que uno creía que estaban llenas y que iban a estallar, uno asumía unos escenarios bajando por toda esa calle, y en ese día, ese estruendo tan terrible, esas canecas sonando, y ese día les tocó sacar canetas hasta por allá del estadio, y yo estaba recién bajado al pueblito, tenía apenas unos 3, 4 años tal vez, y eso fue un rayonazo que me pegaron en la cabeza el Diablo Loco, es algo terrible, ¿no? Entonces eran muchas formas de venta, ya después se empiezan a organizar de otras maneras, ya los desfiles estrafalarios, ya a tirarse en harina, luego a tirarse en agua, luego a tirarse en aguas pichas. Eso ha sido una transformación muy grande. Ya a lo último aparece este bendito que fue muy famoso en los últimos años, el sacrificio, lo que eso es una locura. Los inocentes eran tenaces. Las bromas que jugaban eran, en mi casa, yo muy niño,
las bromas que jugaban entre los compadres con esos regalos algo grotescos, esto era tremendo. Alguna vez, en este tiempo, después de que se cae el pueblo, como colecciono algunos videos, películas, mostraba una universidad que viene a hacer un trabajo aquí al pueblo, a los chicos, la forma de celebrar los locos. Es una universidad de Antioquia, y esos tipos se van emocionados de la forma como han desarrollado la festividad, ¿no? Aquel desfile de disfraces de estrafalarios en la tarde, los concursos ese que hacen, lo de la noche. Entonces ellos me hacen que cargue eso, porque pues las cosas que hago están ahí guardadas en el computador, me hacen que lo cargue el sistema a la web, porque eso había que mostrarlo, esa celebración tan especial que realizaban los locos en Gramalote. Mira, en algún momento Jim me hizo recordar algo, ¿no? Yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué los inocentes? O sea, ¿por qué los locos? Ella me contaba, y si ustedes tienen un recuento, pues escríbanlo acá en la plataforma. Los inocentes es tomado de la Biblia, ¿no? De esa parte de Herodes, cuando sabe que viene un rey que lo va a destronar y empieza toda la persecución de esos inocentes. Pero esos inocentes, mire, por lo menos aquí Pedro Luis Romero nos dice, les amarraban las puertas. Imagínense esa sorpresita, ir a abrir la puerta y cerrada. Entonces, coméntenos qué más cacharros o cosas pasaban en esos momentos de diversión. Cuéntenos. A ver, el Día de los Inocentes uno llegaba a cualquier casa a visitar y a uno se le olvidaba que era el Día de los Inocentes. Y lo primero que le hacían a uno, un café con sal. Un café con sal. O le daban a uno un trozo de queso donde había unas fincas donde preparaban el queso y lo rellenaban con cilantro por dentro y uno le pegaba ese mordisco a ese pedazo de queso lleno de cilantro. Y muchas picardías que le hacían a uno. Hoy en día casi no se juega eso, pero en esa época era mucho. Los inocentes era una cosa increíble. De cualquier forma buscaban para, sí, lo que dicen, amarrarle las puertas de la casa, se las amarraban a uno y no podía uno salir. Yo en Durania trabajé en el 79 y hubo un caso que llamó la atención porque resulta que al médico del hospital le amarraron las puertas de donde él vivía y él tuvo que salir de urgencia a atender un caso y no podía salir porque la puerta se la habían amarrado. Entonces, sí ve cosas que marcaban, pues, en esa época los inocentes. Eso era una cosa increíble. Y así muchas cosas sucedían. Sí, para resaltar, todas las festividades tienen origen religioso, o sea, todo esto es religioso. Pero nosotros, o en la cultura se le ha metido muchas cositas paganas. El picantico. ¿No? El picante pagano para la celebración. Correcto. Entonces, en esa misma, yo le decía a mamá, bueno, y los locos, ¿cierto? Porque uno es preguntón, cuando uno está pequeño uno pregunta, y por eso yo sigo preguntando, escriban ahí, ¿qué más hacían para el 28? ¿Qué apuestas les hacían? ¿Qué bromas les jugaban? Para los locos, una de mis experiencias fue quedarnos sin televisión, cuando eso era la parabólica, ¿no? Y uno, ¿cómo así? O sea, uno de pelado, pero ¿cómo que no hay parabólica? Estamos en vacaciones y ¿cómo que no hay nuestra distracción? No, que los locos. Entonces yo le decía, bueno, mamá, ¿y de dónde salieron los locos? O sea, ¿por qué se enlocan literalmente? ¿Cierto? Y vuelve y juega. Nuevamente, pasa lo de los inocentes, Herodes entra en una locura, ¿no? Y entonces de ahí se agarran para terminar haciendo todas estas festividades que hoy por hoy se han convertido, pues, como en carnavales, ¿no? Como en una exposiciones impresionantes. No, y imagínense que al morir tantos inocentes, tantos niños inocentes, pues las mamás, la familia, entraban pues en la locura, entonces de ahí es que tradicionalmente los... Sí, correcto. Ya le dieron otra persona. El Pride no es en junio ni en julio, en Gramalote es el 29 de diciembre, ahí se los dejo, somos inclusivos. Ahí cuando pasa todo esto del pueblo, pues muchos curiosos vienen a preguntar de nuestra cultura. Y una de las cositas que daban ellos, decían, pero ¿cuándo son las fiestas de su pueblo? Y no, en las ferias. No, en mi pueblo no hay ferias.
¿Cómo así que en su pueblo no hay feria? No. Y entonces, ¿cómo le vendieron? Pues una fiestecita que empieza el 27 de noviembre y termina el 6 de enero. ¿Cómo? Sí. No, eso... Sí, correcto. Entonces, mira, pasa Navidad, que era como el centro de estas festividades decembrinas para nosotros, que pues es todo el folclore. Y mire, 3 actividades en el momento, ¿no? Yo sigo insistiendo para todos los turistas, vengan, acompáñenos en estos momentos tan maravillosos. Ahorita empezamos el domingo, comparsas, se pueden quedar para la noche, todas esas festividades que se pueden vivir y disfrutar acá en Gramalote. Hay muchas cosas para hacer en Gramalote y queremos compartirlas con ustedes, visitantes y turistas. Amparo, una actividad que no logramos posicionar, pero que fue espectacular, la hermana Pilar, una pastucita que trabajó con nosotros en los años 2000, que trabajó en el colegio, que nos metió en el mundo de los faroles, ¿recuerdan? Fueron unos años, 3 o 4 años espectaculares ese concurso de faroles donde nos ponían también a trabajar en comunidad para que cada sector, cada uno de los 9 sectores, sacara un tema, un motivo, y eran esos desfiles impresionantes de 4 cuadras, hermano, de faroles, toda la gente participando, porque había que meterle números al asunto. Entonces bajaban las luces del pueblo, las ponían entre lo oscuro, y había que salir a darle la vuelta al pueblo, por los diferentes sectores, para concentrarse después en la plaza. Entonces, pero fue una actividad que lastimosamente no se logró posicionar, fueron 3, 4 años tal vez, a lo sumo, pero no lo logramos consolidar, pero que también era una actividad fantástica, fabulosa, para haber proyectado y mantenido hasta los tiempos de hoy. Que la hermana Pilar. Sí, la hermana Pilar, pero no recuerdo el apellido de ella. Era una pastusa muy dinámica, muy creativa, que nos metió en ese mundo del concurso de faroles por sectores también. Creo que me iba quedando ese evento que también fue muy importante en los últimos años. Pues mire que son cosas importantes de esas personas que han venido a hacer injerencia en nuestro municipio, ¿no? Ellos venían de Panamá cuando llegaron acá a Gramalote, ¿no? La hermana Pilar y la hermana Elizabeth. Y pues eso permite que lleguen cosas nuevas y frescas, así como lo hicieron la familia del padre Clavijo, lo hicieron ellas, y pueden haberlo otras. Y desde siempre, mire, el censo de 1870, o sea, nada más 14 años, 15 años después de instalarnos como municipio, ya cuenta con una cantidad de gente, italianos y franceses aquí, en nuestro territorio. Seguramente ellos trajeron muchas cosas a nuestra cultura y las dejaron y están enraizadas, están metidas ahí. Nosotros no sabemos por qué decimos no. Es una palabra italiana que adoptamos nosotros como nuestra. Nosotros al abuelo le decimos no, y eso es italiano, ¿sí? Entonces, desde ese momento, desde los mismos orígenes del pueblo, el que regala una parte del lote para el templo es José Berti, un francés que habita con nosotros. Aquí ya en el territorio, estamos hablando de 1856, 60, ya están viviendo. Para 1900 llegan sirios y libaneses, como les decía hace un rato, que ellos también trajeron seguramente muchos ingredientes y los dejaron en nuestra cultura. Entonces nos hemos ido enriqueciendo con esa gente que viene y nos deja, y nosotros agarramos esas vivencias y las convertimos en nuestras, en propias. Esas celebraciones no aparecieron de un día para otro, de una sola persona, ¿no? Fueron sumas, cada quien iba trayendo algunas cositas hasta que se fueron conformando en esa celebración que tuvimos. María Pilar Moncayo. Moncayo puede ser, sí señor. María del Pilar. No, Moncayo no era. La hermana Pilar, Moncayo, que estuvo sí. en el 2000, no me suena el apellido, Bueno, es muy pastuso, Moncayo es muy pastuso. Y ya cuando se cae el pueblo, bueno, ese diciembre nomás lloramos, según 2010 el resto, pero en el 2011 a mí me impresionó que en el lugar donde estuvieron los gramaloteros intentaron empezar a meter esa actividad. Y me impresionó ver el 29 de diciembre los locos tomándose algunas áreas de Cúcuta, ¿sí? Entonces, eso fue impresionante, meterse. En el 2012, ya ver comparsa en La Lomita, entre las ruinas, un español que estaba firmando una película, hizo unos aportes por ahí, y montaron una comparsa, y en el 2014, en diciembre del 2012, una comparsa desfilando entre las ruinas, y hay videos de eso, de ese evento. Entonces, nada, eso es lo que llaman hoy con esa palabra nueva resiliencia, ¿no? Como que soportar todos los embates sin deformarse, conservando todavía su estructura, ¿no?
Y aquí, cuando llegamos en el 2026, antes de que llegara el primer habitante en Gramalote, pues lógico, con toda la financiación, todo el mundo de plata, la organización que tenía el Fondo de Adaptación, que fue una cosa increíble, en el 2016, antes de que llegara un habitante a este pueblo, ya unas comparsas estaban tomando el pueblo. Lógico, con toda la plata de respaldo y toda la organización, porque eso, de esa manera, nosotros empezamos a sentir esto como propio. Y entonces ese diciembre de 2016, ya unas comparsas desfilaron por el pueblo. Por aquí, y hay fotografía y todo eso. Y en el 2017, pues lógico, ya estábamos aquí metidos, ya estaba la administración, ya habían habitantes, ya habían 60, 70, 80, 100 familias, y empezamos a hacer todavía esa. Solo hasta el 2018 también se sacó, en el 2019 ya empieza a tomar forma, ¿sí? Ya hay más participación, y empezamos ya como a adoptar la celebración ya en este nuevo casco urbano. Sí, a ver, en esta celebración, cuando se acabó Gramalote, recientemente, el Día de los Locos lo iniciábamos en el negocio de un gramalotero, de Gustavo Yáñez. De Gustavo Yáñez en Misa. Esa caravana de motos, carros disfrazados, le echaban harina y lo que fuera al que fuera. Irreverentes. Y terminábamos en el negocio de Chita, otro gramalotero. Muy recordado. Bueno, hermano. Mientras tanto, por acá, José Agustín Ibarra, excelentes recuerdos, qué bueno, felicitaciones, claro que sí. Todo esto es para... claro que sí. Todo esto es para ustedes que nos siguen en las plataformas. Mira tú estas imágenes tan emocionantes realmente aquí. Mira, un segundo con esa parroquiana. Esa parroquiana era doña Pilar Torres, sentada ahí en la esquina peligrosa, por esa esquina temblaba uno, ¿no? Pasar porque... ¡Ay, la máquina! Ya estaba. Entonces, esta señora nos inyectó una cantidad de cultura a los muchachos espectacular. Dibujo exigente, bastante dura, pero inyectó muchísima cultura entre los alumnos y a la comunidad, a nuestra comunidad. Ella tenía, hablando un poquito, aprovechando estos espacios, una metodología muy incluyente, no sé si se recuerda, pero ella nos puso a hacer un trabajo en aquellos entonces donde articuló 3 materias y cada profesor nos ponía nota en un solo trabajo. ¿Sí? El profesor de contabilidad teníamos que presentarle en el disquete el trabajo que ella nos estaba pidiendo para artística. Y obviamente su nota de artística y la enlazaba, no sé si era con español. Articuló 3 asignaturas con un solo trabajo. Y los 3, o sea, teníamos que salirle bien a los 3. Eran unas metodologías muy impresionantes. Bueno, y ya mirando estas imágenes, creo que eso es parte de Barrios Unidos, que también fue un sector que se destacó por los elementos en movimiento, ¿no? Entonces, los parroquianos... Ahí vemos a Carlitos. Bueno, ahí están, ese seguramente Barrios Unidos, ahí están los hermanos Manrique. Bueno. Acá hay unas cosas muy emotivas, pero sigue, miren, que es un día de las 1001 noches, ¿no? Casi se puede decir en Gramalote. Terminamos 31, ya empezaba pues todo de pronto la actividad lúdica de cada familia, el desenguayaba el primero y todo eso, pero hace rato les hablé de un spoiler, ¿cierto? En las veredas principalmente se hacían unos disfraces y aquí tengo unas personas muy importantes porque yo quiero que ya hablemos del podcast de enero 2025. CC, agéndenos por favor. Ay, Dios mío, no sé, los Reyes. Así que cuéntenos un poquito. Ustedes se vienen de Valderrama, ¿sí? Cuéntenos un poquito cómo eran los Reyes, ahí como un spoiler para tenerlos un poquito picados para ahorita, para enero, para el siguiente podcast y hablar de ese cierre tan maravilloso que tenemos los gramaloteros. Bueno, yo quiero irme un poquito atrás. Cuando los Reyes no se organizaban como se organizan ahora. Mi papá tenía un
un caballo, y ese caballo era clave porque era el caballo de uno de los reyes. Mi papá lo alquilaba, no, lo dejaba, porque nosotros traíamos la leche en el caballito, le bajábamos las cántaras y lo prestábamos para que saliera un rey. Un rey iba a montar un caballo de esos, y ahí ese era el aporte de la vereda para los reyes en esa ocasión. Y uno oía el cuento, vamos a jugar los reyes en la vereda, lo jugaban, no sé, uno estaba muy niño, y todavía uno oye, juguemos los reyes. Y ya luego pues vino Sí. En realidad los reyes son una celebración importante. Desde toda la historia es el evento importante. La festividad es muy posterior. La más antigua son los reyes, y habían veredas de mucho renombre. Jacome, donde se iban recorriendo las casas el grupo de disfrazados. Violeta, Boyacá, era Boyacá, y Miraflores también. Entonces uno desde allá, desde el balcón de la casa, desde el corredor de la casa, lo sentaban y, bueno, los reyes van en tal sitio, porque era la polvareda, y como iban saliendo, entonces están en tal finca, y uno iba como recorriendo con ellos la celebración. Con disfraces, dicen que habían unos muy bien elaborados. Los peceros se vinculaban a donde estaban los duros que eran en el campo, entonces los peceros subían con sus disfraces también, y hablan de que tenían disfraces en unas telas de mucha calidad, porque el disfraz era de calidad, no era cualquier trapo. Eso es una de las cosas que recuerdo en nuestros inicios, cuando eso se genera, se viene al piso, y lo que salíamos era con la ropa rota, ¿cierto? Unos disfrazados, usted tal vez lo recuerden, se ponían los calzones al revés, ¿cierto? Y ese era el disfraz. Entonces, como que se nos bajamos de categoría, de estatus, y empezamos a hacer unas cosas pues que nunca las debimos de dejar, que era esos disfraces, porque el disfraz era algo valioso culturalmente. Un personaje que recuerdo yo que criticaba mucho, no le gustaba eso, a don Chepe Rincón. Decía, no, nada de eso de disfraces con los bolsillos al revés, y ya ese es el disfraz, don Chepe. Porque es que ese era de los reyes que se disfrazaban en seda. Entonces, esos eran de los reyes bien vestiditos que participaban en sus comunidades. Entonces, el tema ahí, colóquenos de pronto de las veredas, porque desde muy niña yo escuchaba una interacción muy bacana, porque se iban los reyes para Santiago, allí para la vereda, el páramo, y hacían fiesta, y solo en una ocasión de mi vida viví esa experiencia donde una tía en una vereda, allí en el Rosario, en esa parte, y llegaron, y para uno era eso porque llegaban con sus trajes hermosísimos, y uno, los Reyes Magos, pues claro, estaba pequeño y uno, o sea, nunca los había visto, no los he vuelto a ver, es triste porque, bueno, se generan estos dinamismos. La idea es rescatar eso. Cuéntenos ahí, porque esto es solo un spoiler para el podcast de la Epifanía del Señor, que se hará para el enero del 2025. Escríbanos aquí en las plataformas, y ustedes, visitantes, miren todas las cosas tan bonitas que tenemos en Yabarote para ustedes. Por acá, historias, ¿no? Nada más, compromisos. Mira, yo quiero aprovechar, porque empezó la parte seria, señor secretario de la Oficina de Turismo. Cuando hablaban al inicio de las comparsas, mis papás inicialmente vivieron en Barrios Unidos, y era el registrador, no recuerdo el nombre, ustedes lo dijeron en estos momentos. Hicieron unas actividades espectaculares, y mis papás dicen que habían hecho como un bus, creo que lo vi por ahí en una de las fotos. Y esas comparsas las vendían, ¿sí? Las llevaban para otros sitios, y era interesante ver todo ese arte y todo eso tan maravilloso que se hacía en nuestra tierra. Entonces, tarea, señor secretario de Turismo, para ir promoviendo todos esos dinamismos y rescatar. Mire, Gina habló, por ejemplo, de esos globos, de esos premios de globos. Sería interesante poder desde la Oficina de Turismo promover todas esas actividades. Lo que pasa es que ya los globos de mecha están totalmente prohibidos. Estamos dentro de una reserva en la que cualquier globo de mecha nos puede generar una tragedia, ¿no? Entonces ya tenemos que, ese hábito, lastimosamente, hay que cambiarlo. Los faroles, ¿sí? Entonces, bueno, acá seguimos de pronto viendo todo esto. Entonces, dentro de los compromisos, ya dándole casi cierre al podcast del día de hoy,
emocionados con todos estos recuerdos, con todas estas imágenes, en una forma muy personal. Hace rato vi una foto emblemática para mi familia, donde aparecía el padre, la máscara obviamente del padre Secundino Jácome. Esa persona era mi papá, en las comparsas de aquel entonces de Barrios Unidos. Entonces son cosas muy emotivas para nosotros. Ahí están los Reyes. Esperamos, ojalá que para enero, porque los necesito acá, ¿no? Comprometidos ya. Primer compromiso por este lado, segundo compromiso, oficina de turismo. También a los Reyes que de pronto nos estén escuchando o nos estén viendo por las diferentes plataformas, nos quieran acompañar para el podcast de enero. Cuéntanos, Jimmy. Los Reyes llegaron a ser tan importantes que eran 120 personajes actuando ese día y que empezaban días antes a ensayar. Personajes que duraron 50 años, como Evaristo haciendo de Herodes, y antes fue Centurión, y antes tal vez fue Niño Dios. Entonces había personajes que durante toda la vida estuvieron vinculados a ese acto, que lastimosamente hoy ha perdido mucho protagonismo por el fanfarro, ¿no? Porque no fuimos nada más a lo central que es la fiesta, el fiesta en el parque, pero la celebración religiosa la hemos dejado como bajar, que era lo más importante que había para esos momentos. El padre Rafael Cárdenas impulsaba mucho esa fiesta de los Reyes Magos, porque se metía de lleno a organizar y ensayaba y le ponía a cada quien le daba su papel. Nosotros salíamos, yo participé en los Reyes Magos, ahorita último no he estado metido de lleno, pero yo participé con Evaristo y con compadre Omar, Emilio Rojas y Jorge Escalante. Éramos los 4 soldados romanos. Y Evaristo no era Herodes, Evaristo era el hijo de Herodes. Y Herodes era Guillermo Santa Fe. Y Guillermo Santa Fe duró mucho tiempo siendo Herodes. Y era un honor para ellos representar a Herodes y a cada personaje. Nosotros ahí, soldados romanos. Y ahí uno participaba. Eso fue por allá en el 89. Rafael llega en el 93 hasta el 98, Rafael Cárdenas. Bueno, sí, yo todavía todavía participo, y el padre Samuel García llegó también con mucho entusiasmo a organizar los Reyes Magos. Entonces, pues yo también desde acá hoy invito a todas las personas, a todos los gramaloteros que les gusta la actuación, para que nos acompañen este año, porque en ocasiones padre Samuel toca casi que rogarle a las personas para que asistan a los ensayos. Entonces desde ya los estoy invitando para que no esperen a que los llamen, sino que lleguen también a decir, a ver, yo qué puedo ayudar, en qué puedo colaborar para que esta fiesta religiosa se tome nuevamente y sea como el atractivo también de nuestro municipio, no solamente, como decía don Jim, que lo pagamos, ¿no? La gente viene además a gozar las fiestas de calle, pero a veces se pierde el momento ese en la que actuamos y realizamos la Epifanía del Señor, que es después de la misa. Bueno, ya dando cierre a este podcast, que estuvo muy nutrido, muy emocionante. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá, a los que se conectaron. Pedrito hace su aporte. Mi papá se disfrazaba de rey y siempre terminaban en la finca de Don Cruz Orejuela. Yo creo que hay muchas historias ahí para contar y para demás. Compromiso para todos ustedes que nos sigan en las redes sociales, que estén ahí pendientes. Queremos dar en este momento agradecimientos obviamente al señor alcalde, que fue quien promovió estos espacios para que hoy estemos acá contándoles todas esas historias acá a nuestro coordinador desde la oficina de turismo. Muchas gracias, Edgar, por estar acá con nosotros.
Jean, como siempre, muchísimas gracias por traernos todo este material, todas estas cosas tan importantes que nos tiene para compartir y para poder difundir toda esa historia y todos estos mensajes de nuestra cultura. Como no, profe y hermano Orlando y Pablo Carrero, un par de hermanos que siempre han estado activos en todo esto y bueno, compromiso, ¿no? Para enero, el podcast. Así que muchas gracias también a las redes sociales que nos han abierto estos espacios. Carlos, desde La Voz del Viento, muchas gracias por estar acá. Creando Sueños, que está en enlace con La Voz del Viento y obviamente las páginas del municipio. Desde Azotográn nos consiguen en Facebook, Instagram, TikTok como Azotográn. A Hostal Luna Azul, mi emprendimiento, también lo consiguen en las mismas redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram como Hostal Luna Azul. Por acá tenemos redes sociales para compartir de pronto. ¿No? Por acá, redes sociales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muéstrame a ver, pero está muy abajo, casi no veo. Las del municipio, www.gramalote-nortedesantander.co. Muchas gracias por seguirnos en las diferentes plataformas. Hasta la próxima.